el culto espectáculo, que no solamente hay deporte espectáculo, sino también culto espectáculo, y en aquellos momentos si pidiéramos que levanten la mano los que estén dispuestos a prestar un servicio, ahí se levantarían manos y pies y yo qué sé. Pero ¿cuánto tiempo duraría aquello? Yo voy, pero luego no fue. Luego no fue. Hay que pensar estas cosas muy seriamente. Luego no fue. Queridas hermanas, todavía creemos que estamos a tiempo de escuchar la voz del padre de la viña, diciendo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y todas y todos tendremos algo que hacer. Pensémoslo bien. Pero la actitud que Dios espera es, yo voy, Señor, yo voy. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, mirad lo que tiene que decir Pablo a su colega Timoteo, del cual hace grandes elogios escribiendo a los filipenses, diciendo, todos buscan lo suyo, no así Timoteo, un hombre fiel, leal a Dios y a Pablo. Sin embargo, tiene que escribirle, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Esto es un toque de atención. Si tenemos en cuenta todas las facetas del estudio sobre el ministerio en la Iglesia, habréis visto que Dios en su gracia derrama estos carismas, que significa don de gracia, ¿verdad?, para enriquecer a las iglesias. Pero hay ciertas personas a las que hay que recordar esto, empujar. No descuides el don que hay en ti. Él tenía el don para servir como siervo de Dios enteramente entregado a la obra del Señor. Pero no sabemos por qué razón, quizá era un poco tímido o había otras razones. No hay que descuidarlo. No sea que ocurra como en el fuego, ¿verdad?, que ciertas brasas pues se van apagando y aunque tienen fuego, pues como la ceniza está encima, apenas sí se ve que están encendidas. Así que hay que ir allí con una mancha, un fuego, y venga, soplar fuerte, para que otra vez se encienda. Y así hay que actuar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No debemos descuidar el ejercicio de las facultades, de las capacidades que Dios ha puesto por gracia a nuestro alcance. También escribiendo a su colega Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, dirá, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dios le dio este don, que está en ti por la imposición de mis manos. Se practicaba la imposición de las manos por los apóstoles, incluso por los ancianos. O sea que es una práctica muy apostólica y muy cristiana. Pero es simbólica. El don era de Dios. Aquí lo dice, don de Dios. Pero le aconseja, y es la segunda carta. Se ve que sería su punto flojo en Timoteo. Le exhorta, te aconsejo que avives el fuego. El fuego estaba, la vida estaba, cómo no. Pero ¿qué quiere decir un avivamiento? Es difícil de definir, pero me parece que de lo que he leído y escuchado, lo que más me convence es un avivamiento, quiere decir más vida. No nueva vida en el sentido de que no haya, porque entonces es un inconverso. Pero un creyente ha de tener vida ya, pero un avivamiento es más vida. Así Timoteo ya tenía, ¿verdad?, esta posibilidad, esta vida, este don, pero hacía falta avivarlo.
soplar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y es que, ¿os acordáis cómo empezábamos el tema del ministerio? Volvamos al comienzo, pues. Primera carta a Tesalónica, capítulo 1, verso 9. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, leamos también el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es curioso esto, porque cuando se habla del Evangelio y decimos que la persona convertida es una persona salva, todos los creyentes lo aceptamos como un hecho. Decimos, fuimos salvos. Pero aquí dice que esto ocurrió para finalidad, para servir. Y esto ya no siempre se tiene en cuenta. Como acostumbrado a decir nuestro querido hermano Ernesto Trenchard, preparémonos, pero que vaya otro. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, no a los ídolos de antes, sino al Dios vivo y verdadero. Y esperar. Conversión, servicio, esperanza. Y las tres cosas han de ser tan seguras y tan firmes y tan amorosamente obligatorias que no se pueden divorciar para servir. Por consiguiente, al final de la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 17, se dirige a un hombre muy poco conocido llamado Arquipo. Y mirad el encargo de Pablo. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En la Biblia de Valera antigua, antes de esta revisión, se traducía de una forma que no era correcta según los entendidos en el griego. Allí decía que recibiste del Señor. A simple vista quizá nos gusta más aquella traducción, pero no. Es esta la traducción correcta. Arquipo, tú eres salvo por la gracia de Dios. Pero a la vez, en esta esfera, en el Señor, frase preferida del apóstol Pablo, en el Señor tienes un servicio que realizar, que recibiste en el Señor. Pero este servicio se puede realizar de una forma que sí que hay grados. Se puede llenar la medida o nos podemos quedar a medio camino. Dice, mira que cumplas, que significa llenar la medida. Que lo cumplas perfectamente. ¿Cómo empezamos? Escoba nueva, barre bien. Pero lo que hace falta es que barra bien siempre. Hasta cumplir la medida. Bien, ahora voy a decir una cosa que quizá alguien habrá echado de menos en este estudio. Pero yo he procurado ser fiel a lo que veo en el Nuevo Testamento. El título de este tema, entre otros que hemos estudiado y estudiaremos, es el ministerio en la Iglesia. Y la mayoría de textos, no todos, tiene que ver con esto. Pero si somos nobles, sinceros y fieles, veremos cómo el ministerio en la Iglesia llegará a ser el ministerio de la Iglesia, que para eso estamos en este mundo. Pero por este orden, una vez que ya hay iglesias, hay que tener en cuenta esto. Ministerio de la Iglesia. Porque alguien dirá, entonces todo queda en la Iglesia. No, señor, no. Pero arreglemos la casa primero, antes de arreglar a los que están fuera. Primero de Pedro, capítulo 2. Ministerio de la Iglesia. Las preposiciones son muy importantes. Versículo 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que pregonéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que pregonéis. Así, debidamente equipados por el poder de Dios y la palabra suya, nosotros, el pueblo de Dios en la tierra, las distintas iglesias diseminadas en este globo terráqueo, hemos de pregonar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas cuando estábamos muertos en delitos y pecados a la luz suya admirable. ¿No es esto testimonio, servicio de la iglesia? Pero continuemos, capítulo 3 de esta carta. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Siempre preparados. ¿Es así con nosotros? En el hogar mantenemos buen testimonio frente a los vecinos. En el trabajo, los patronos, los empleados que nos contemplan, en la sociedad en general, en cualquier lugar donde nos encontremos, quizá en un momento dado, como ocurre, es muy humano, estemos dispuestos a hacer muchas cosas por el Señor, a predicar, levantar la voz y casi querer convertir a la gente por la fuerza. Pero el carácter cristiano vale más. Primero, santificamos a Dios en nuestros corazones, siempre. Estamos siempre preparados para hacer defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo? ¿Hojita? Volver a decir eso. Digo yo, en el verso 15, lo dice el apóstol Pedro, digo, estamos siempre santificando a Dios en nuestros corazones, estamos siempre preparados para hacer defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Demostramos en todo momento, en toda circunstancia, que tenemos esperanza que no tiene el mundo, o nos conducimos igual que los demás frente a una dificultad, a una adversidad. Esa es la cuestión. Predicar el Evangelio es mucho más que subir a un púlpito o hacer una campaña de mucho ruido. Todo puede bendecirlo el Señor. Pero aquí dice siempre, y lo demás no podemos hacerlo siempre. Pero esto sí que podemos hacerlo siempre. Santificar a Dios en nuestros corazones, estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza ante todo el que nos demande explicaciones de por qué nosotros no somos como ellos. Porque tenemos una esperanza que no avergüenza, esperanza cristiana. Como veis, así el ministerio de la Iglesia, que hay que tenerlo en cuenta tal como está en la Biblia, nos capacita para llegar a ser ministerio de la Iglesia. Y el reloj dice que hemos de terminar. Mañana, Dios mediante, continuaremos con otro tema, otra doctrina, que tiene que ver con el cuidado pastoral y el gobierno de cada Iglesia de Jesucristo. No podemos tocar todos los temas de la serie porque estaríamos hasta el año que viene, pero por lo menos lo que repasemos que contenga la sustancia de la palabra de Dios, que es lo que cuenta.
Mi lema ya os lo dije. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo demás podrá ser útil o no, discutible o no, pero ¿qué dice la Escritura? Esto no es discutible, en lo que está claro. Esto no es para decir, bueno, pues es una cosa optativa, lo acepto o no. Si bien no todas las personas podemos hacer todas las cosas por circunstancias que Dios conoce. Por eso Dios capacita a unos de una manera y otros de otra. Lo que hace falta es que escuchemos la voz del Padre que nos dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y nosotros, voluntariamente, con conocimiento de causa, digamos, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Que Dios nos bendiga. Pues, queridos hermanos, en esta serie del porqué de nuestras prácticas, empezamos hoy un nuevo estudio que versa sobre el tema cuidado pastoral y gobierno de la iglesia local. Es un aspecto del servicio muy peculiar, como ya anticipábamos en el tema anterior. Podemos observar en el Nuevo Testamento que a principio, predicando el Evangelio y formándose iglesias, los apóstoles hacían de todo. Eran hombres polifacéticos, que tenían muchos dones. Los apóstoles eran evangelistas, eran profetas, eran apóstoles, eran pastores, eran maestros, así que estaban capacitados para desarrollar un ministerio amplio. Ahora bien, analizando lo que encontramos en los Hechos y en las epístolas, se echa de ver que, por una parte, ellos no iban a vivir siempre, y por la otra, que ya iban llamando a esos hermanos guías de las iglesias para que se cuidaran del cuidado pastoral y del gobierno de las mismas. Por consiguiente, hemos de pensar que estos nombres que reciban estos guías, ancianos, obispos, pastores, son personas que tienen este ministerio y parece ser que son ancianos a imitación de los ancianos de Israel que representaban a las tribus. Es decir, que en parte ya tenían un modelo que seguir, ya que los primeros cristianos eran todos judíos. Desde el principio vemos en la Biblia que se habla de los ancianos de Israel. Ahora, claro, tiene otro marco, otro ámbito, pero precisamente uno de los nombres que reciben estos hermanos guías de las iglesias es el de ancianos. Pasando al primer punto del tema, vamos a ver por la palabra de Dios que hay identidad, según el Nuevo Testamento, entre los llamados ancianos, obispos y pastores, y que estas personas, según el Nuevo Testamento, son los guías de las iglesias locales. Es fácil de comprobarlo esto. Pasando al libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver como en el capítulo 20, el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia local en Éfeso. Y así leemos en Hechos 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y a estos les dice en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
podéis observar fácilmente cómo a las mismas personas se les llama ancianos y obispos. Luego, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, el apóstol Pablo está escribiendo a su colega, instruyéndole sobre el reconocimiento de estos dones, y dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Luego pasa a hablar de los requisitos y dice en el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, etc. Estos ancianos, que debían ser establecidos en las iglesias de Creta, ¿verdad?, son llamados obispos, y cada uno de ellos debe, ¿verdad?, tener estas cualidades. Tenemos otra vez, pues, la identificación de ancianos y obispos, nombres que se aplican a las mismas personas. Otro caso que nos ayuda es el que encontramos bueno, antes de seguir adelante quisiera advertir que en Hechos capítulo 20, que antes he leído, no solo les llama obispos, sino que en el versículo 28, que lo he saltado, dice para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su sangre. O sea que allí encontramos también los tres conceptos de ancianos, obispos y pastores, en la primera prueba que hemos aducido en Hechos 20. Ahora, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que escribe a continuación, hasta el versículo 4, tiene que ver con los ancianos de las iglesias. Pero en el versículo 2 dice a esos ancianos, apacentad la grey de Dios. Y apacentar es el trabajo de pastor, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Luego en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ya tenemos pues que estos ancianos son llamados pastores, y que trabajan como tales a las órdenes del príncipe de los pastores. Cuando él aparezca, vosotros, los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto nos ayudará a comprender el desarrollo del estudio. Son hermanos que tienen un ministerio, como he dicho, muy peculiar en cada iglesia local, y que, entre otros nombres, aparecen estos: ancianos, obispos, pastores. Cuando pues leamos de un obispo o de unos obispos, de unos ancianos o de unos pastores en el Nuevo Testamento, hemos de pensar que no son distintas personas, sino las mismas con estos nombres. Ahora, en segundo lugar, vamos a repasar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre las cualidades que deben reunir los llamados ancianos, obispos, pastores, para ser reconocidos en la Iglesia como tales. Cualidades de los ancianos, obispos, pastores. ¿Cuáles son los requisitos? Porque si el Nuevo Testamento nos dejara en ayunas, sería muy difícil. Y con todo, habiendo luz también lo es, pero por lo menos tenemos aquí la carta pastoral, la carta magna para este servicio.
Especialmente tenemos dos pasajes que son muy parecidos, que nos presentan lo que hemos dicho, la carta magna sobre el servicio pastoral en las iglesias de Cristo. El primer pasaje se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Ya vemos como en estas cartas llamadas pastorales, primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito, la Iglesia se va presentando como una organización muy sencilla en la que entran los hermanos que guían a la Iglesia, los hermanos que sirven, las viudas, una serie de factores que no se veían en los tiempos primitivos. Y es que estos escritos, estas normas, ¿verdad?, debían servir para muchos siglos. Y era natural que el Señor no dejara a las iglesias desprovistas de esto tan fundamental como es el cuidado pastoral y el gobierno de cada una de las iglesias de Cristo. Veamos pues lo que dice aquí sobre cada uno de estos hermanos llamados anciano, obispo o pastor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No debemos pensar que este anhelo nace del creyente, sino que Dios pone, ¿verdad?, esta vocación, este sentir ardiente de servir en el corazón de tales creyentes. Pero para que nadie cifre su servicio en un diploma, dice, buena obra desea. No es un título de honor, sino un timbre de servicio. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quisiéramos aclarar que cuando dice entre estos requisitos, estas cualidades que deben reunir esas personas para cuidar de la iglesia y gobernarla, cuando dice marido de una sola mujer, ya lo aclaré en cuanto a los servidores, ¿verdad?, pues entendemos que no se refiere que tiene que ser forzosamente un hombre casado, sino que entonces algunos creyentes, procediendo de aquel mundo libertino grecorromano, pues eran polígamos que tenían más de una mujer. Claro, tal persona podía convertirse a Cristo, ¿por qué no? Pero no podía, según estas restricciones, ejercer este ministerio pastoral. Pero repetimos que un hombre soltero que tenga esta vocación y reúna las condiciones puede ser pastor, anciano y obispo con los demás en cualquier iglesia. Ahora, analizando por encima estas condiciones que hemos leído, se echa de ver lo siguiente. Estos requisitos
son para que los hermanos puedan reconocer quiénes son realmente los guías de su iglesia. Estas cualidades afectan al carácter personal. No todos los creyentes tienen un carácter personal que encaje dentro de estas condiciones. Carácter personal. Estos requisitos afectan al hogar, afectan al ministerio. Hemos leído apto para enseñar. Creemos que no se refiere precisamente a un predicador de púlpito, pero sí que ha de dominar la palabra de Dios para poder enseñar a la grey que le ha correspondido. Afecta al negocio o trabajo. Afecta a la experiencia, no un neófito, un recién nacido. Afecta al buen testimonio de los de dentro y de los de fuera. E incluso afecta a la compostura. Al ser una persona que sepa presentarse en sociedad. Como veis, pues, no es fácil encontrar hermanos así. Ahora, pasando al otro pasaje que es muy parecido, se encuentra en Tito, capítulo 1, es su pasaje gemelo, podríamos llamarlo, versículos 1 al 11. Mejor dicho, capítulo 1, versículos 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, la traducción más literal sería, si hay quien sea así, ¿verdad? Si hay quien fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué expresión, hermanos? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, sin quitar, sin añadir. Otro gallo nos cantara si el cristianismo hubiese mantenido esta tónica, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque lo único que puede convencer a un contradictor es manejar bien la palabra de Dios. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Veis pues que, cotejando estas dos panorámicas, observamos, como ya hemos anotado antes, que estos requisitos afectan al carácter personal de tales personas, al hogar, al ministerio, al negocio o trabajo, a la experiencia, al buen testimonio, a la compostura. Ahora bien, los que ya llevamos algunos años
experiencia, hemos de confesar y reconocer que no todos los ancianos reúnen todos estos requisitos. Son tantos los que se piden que puede haber un hermano que haga una labor en el Consejo de Ancianos admirable, pero que por circunstancias X, de 100 condiciones, reúnan 99. Sí que hay el buen sentido espiritual para comprender que esto no se puede enmarcar como las cosas materiales o matemáticas, que 2 y 2 hacen 4, ¿verdad? Es una exposición de carácter, de vida, de conducta, pero hay casos y casos, ¿no? ¿Comprendéis? Que el buen sentido espiritual de los que tienen la responsabilidad de comprender eso, para ver cuándo se puede prescindir de uno de estos requisitos y cuándo no. Lo cierto es que hay que acudir aquí cada vez que se piense en nuevos ancianos. Aquí está la carta magna para esta labor. Cualidades de los ancianos, obispos, pastores, para ser reconocidos en la Iglesia como tales. Pasemos al tercer punto. Procedencia de estos hermanos en cuanto a sus dones, ancianos, obispos, pastores. Que esto se da la mano con el estudio anterior del ministerio, que hablábamos de quién distribuye estos dones, quién da, ¿verdad? Y enfáticamente una y otra vez se dice Dios, Dios, Dios. Pero ahora vamos a buscar los versículos que nos hablan precisamente de estos hermanos llamados a ejercer un ministerio de un aspecto muy peculiar. Por cuanto estos hermanos no solamente han de tener ciertos dones, sino que han de vigilar a los otros hermanos que también tienen sus dones. ¿Os dais cuenta? Esto no hay que confundirlo. Tienen una labor especial a realizar en la iglesia local. Origen de los ancianos, obispos, pastores. Podemos presentar este aspecto de doble manera. Quiero decir, con una doble vertiente. En primer lugar, la Biblia contesta que son colocados, establecidos, puestos en la iglesia por Dios mismo. Esto no puede evitarse. Si queremos mantener la fidelidad del ministerio cristiano, si no queremos rozar con el profesionalismo, hemos de mantener este principio a capa y espada. Pero a la vez observaremos que el reconocimiento de tales personas se acostumbra a hacer a través de los guías espirituales que ya existen. ¿Por qué este doble aspecto en el reconocimiento de tales hermanos? Seguramente para evitar la anarquía. Yo soy, el Dios me ha puesto. Es muy fácil esto, ¿verdad? De decir. Recuerdo que se cuenta de aquel famoso predicador inglés, Spurgeon, que los cultos del Evangelio empezaban a las 6. Y un día, a las 6 menos 10, se presenta un joven de la congregación y le dice: señor Spurgeon, el Espíritu Santo me ha dicho que esta tarde tengo que predicar yo. Y Spurgeon contestó: muy bien, cuando el Espíritu Santo me lo diga a mí, ya predicarás. ¿Cómo lo veis? Tiene que ver es igual que la encomendación de obreros, tiene que ver este doble aspecto, porque si no sería una anarquía. Aquí lo es, en muchos sentidos, si no se hace así. Bien, pues empecemos por lo primero y fundamental: colocados, establecidos por Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Vamos cercenando el versículo para extraer
¿verdad? Estas diferentes facetas. Dice aquí Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto es más claro que el agua. Y lo dice nada menos que el apóstol Pablo. El Espíritu Santo os ha puesto. Pasemos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y verso 28. También es Pablo el apóstol quien afirma, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y a la mitad de este versículo dice, los que administran, o los que tienen don de gobierno, ¿verdad? Gobernaciones, como se traducía en la versión Valera antigua. Son estos hermanos precisamente que tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia de Jesucristo. ¿Quién te ha puesto? ¿Verdad? Dios ha puesto en la iglesia a tales hermanos. Efesios capítulo 4. Versículos 10 y 11. Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió, es decir, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Dios manifestado en carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Él mismo constituyó a unos pastores, entre otros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Él mismo lo ha hecho. Ya tenemos pues Hechos 20, 1 Corintios 12, Efesios 4. Todos estos versículos de una forma clara, tajante, explícita, dice que estos hermanos llamados ancianos, obispos, pastores, son colocados, establecidos, constituidos en la iglesia por Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero entonces viene este segundo aspecto, esta segunda proyección que apuntaba más antes como enunciado. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Porque lo que estamos estudiando es el porqué de nuestras prácticas. Y tampoco todo el mundo cristiano fiel está de acuerdo. Hay algunas diferencias en esto. Sí que yo lo presento tal como yo lo veo, pero hay hermanos que quizá lo vean de otro modo. Dios da estos dones, ¿verdad? Estos carismas de pastoreo y gobierno. Y creo sinceramente que deben ser reconocidos por la Iglesia a través de los guías espirituales ya existentes, llamados a discernir. Empecemos con el principio de la Iglesia. ¿Quiénes pueden hacer esto? ¿Quiénes los más adecuados? Cristo ya estaba en la gloria, Él mismo, pero desde arriba, dio esos dones. Y acá abajo, ¿quién había? Pues los más idóneos eran los apóstoles. Pero los apóstoles a través de la muerte fueron muriendo. Luego quedaron los colegas, como Timoteo, como Tito, luego los misioneros, etc. Así que se fundaban iglesias por algunos de estos hermanos, distinguidos, ¿verdad? Apóstoles, colegas, misioneros, etc. Entonces, estas personas, lógicamente, son las llamadas a discernir quienes, de acuerdo con el patrón del Nuevo Testamento, reúnen estos requisitos y Dios les ha dado este don de cuidado pastoral y gobierno de la Iglesia, para que de un modo formado
lo que es real llegue a ser reconocido. Lo que Dios ha hecho es reconocido de una forma que llamaríamos oficial, ¿verdad?, en la Iglesia. Porque mirad, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, volviendo a lo de los ancianos de Éfeso, observamos esto, y a mí me da mucho apoyo lo que veo aquí. Que Pablo no se quedó para hablar con los ancianos de Éfeso en Éfeso, sino que pasó de largo, ¿verdad? Por ejemplo, en los versículos 15 del Hechos 20 dice: navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día Samos, y luego Trogilio, y luego Mileto, y Éfeso se quedó para atrás, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia. Pero sin embargo quería hablar con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Comprendéis? Ahora bien, cuando llegamos al verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y preguntamos, si llega un emisario a la iglesia local en Éfeso y dice: Pablo está en Mileto y quiere hablar con los ancianos de esta iglesia, ¿quiénes son los ancianos? Si no son reconocidos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ancianos aquí, pues todos los varones son bastante viejos. No es esto, no. Es que había unos que eran reconocidos en la iglesia como ancianos. Esa es la cuestión. A los ancianos de la iglesia. Pues bien, creo sinceramente, mientras no se me demuestre lo contrario, que este reconocimiento formal está dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento, por medio de los guías ya existentes llamados a discernir. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Pablo y su colega Bernabé habían fundado aquellas iglesias de Listra, de Iconio, de Antioquía, que habían formado congregaciones. Y luego los visitaron para confirmarles en la fe y dejar las cosas en orden. Así leemos en los versículos 21 al 23 del capítulo 14 de los Hechos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y literalmente les constituyeron ancianos en cada iglesia. Les constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El texto griego dice: constituyeron ancianos para ellos. Y es extraño que en esta versión se haya omitido el les, que es tan indispensable para señalar esto. Constituyeronles ancianos en cada iglesia. Ahora, ¿quiénes hicieron esto? Pues aquellos hermanos que habían fundado aquellas iglesias, llamados a discernir, Pablo y Bernabé. Pero ellos confiesan una y otra vez que los dones de ancianos, obispo, pastor, los coloca en la iglesia Dios. Por lo tanto, no es Pablo que dice: tú, yo te digo, tú eres anciano. No es eso, sino que reconocen lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y le dan carta
de naturaleza. Es decir, que a partir de aquel momento la Iglesia sabe, estos son nuestros ancianos, nuestros pastores, nuestros obispos. Pero esto se hace a través de siervos ya existentes. Claro, algunos dicen, ellos eran apóstolos, nosotros no lo somos. Es verdad. Y supongo que se hace para evitar el clericalismo. Pero de otro modo, veo otro problema. Que cada uno, pues, según su criterio, piense que tiene este don y que puede ejercerlo. Y claro, pues, el problema, no sé cuál es peor, ¿no? Me parece que si hay una iglesia fundada ya y tiene su consejo de ancianos y ve que hay otros que reúnen estos requisitos, entonces ellos son los llamados a discernir esto para invitarles al consejo de ancianos y presentarlos a la iglesia. Si es un misionero que ha fundado una obra, igualmente. Bien, de Hechos 14 pasemos a Tito, capítulo 1. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una iglesia que no tenga un servicio pastoral para cuidarla, para un gobierno espiritual y eficiente, pues es, supongo, una iglesia deficiente. Entre otras figurará esta deficiencia. Pero Tito no era apóstol, ni tampoco era simplemente un anciano como nosotros lo conocemos, sino un colega de Pablo que estaba aquí, allá y acullá para prestar distintos servicios en la obra. Así que ya vemos como ya no es apóstol quien lo hace ahora, sino que es un hermano llamado a discernir y ver en cada iglesia de aquellas en Creta quiénes de los hermanos reunían estos requisitos para hacer la presentación oficial a la iglesia y ser así reconocidos de un modo formal. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera a Tesalónica, capítulo 5, versículo 12, de momento. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Verdad? Tales hermanos, a quienes, según el Nuevo Testamento, Dios ha dado este ministerio, estos dones, para realizarlos en el ámbito de cada iglesia local, deben ser respetados, reconocidos, para que ellos, mirando al Señor, a quien tienen que rendir cuentas, puedan verificar este servicio. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así que llegamos al fin de este tercer punto del tema, titulado Origen de los ancianos, obispos, pastores. Veamos la progresión en el desarrollo que llevamos ya del tema de la doctrina, del título, ¿verdad? Cuidado pastoral y gobierno de cada iglesia de Jesucristo. Primero, identidad de los ancianos, obispos, pastores. Estos son los guías espirituales, como veremos en otros textos. Identidad de esas personas. Luego, en el segundo punto, hemos acudido a las cartas pastorales
para ver cuáles eran las cualidades que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó insertadas en esas cartas, cualidades que deben reunir los ancianos, obispos, pastores, para ser reconocidos en la Iglesia como tales y prestar este servicio eminentemente espiritual. En tercer lugar, el origen de tales dones, estos carismas. Como en todo servicio, como hemos visto, el origen es divino, colocados en la Iglesia por Dios, por medio de un reconocimiento oficial de los guías ya existentes, que son guías espirituales, llamados a discernir quiénes sí y quiénes no. Pasemos al cuarto punto. El Nuevo Testamento nos enseña que estos hermanos en cada iglesia constituían un presbiterio, palabra que significa un consejo de ancianos. Es decir, que son palabras griegas que, en cuanto al singular, ¿verdad?, pues este hermano es llamado un anciano, o un pastor, o un obispo. Más adelante veremos el significado de esos términos por separado, pero que trabajaban en colaboración con otros, constituyendo un colegio, una junta, un cuerpo, un consejo de ancianos. Es interesante porque no estamos inventando nada, sino solamente sacar a relucir lo que de una forma aplastante de acumulación hallamos en el Nuevo Testamento. Empecemos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. En el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles se nos dice en relación con aquella colecta que hicieron en Antioquía con vistas a los santos necesitados de Jerusalén, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Después, en relación con esto, se dice en el versículo 25 del capítulo 12, verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Así que llevaron estas ofrendas a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Había allí un cuerpo de ancianos. En Hechos capítulo 14, verso 23, que antes hemos leído, capítulo 14, verso 23, dice Lucas, el autor de esta historia cristiana, eclesiástica, inspirada, ¿verdad?, historia eclesiástica inspirada por Dios, y les constituyeron ancianos en cada iglesia. Iglesia en singular, ancianos en plural. Cada iglesia tenía un grupo de ancianos. Así, en Hechos capítulo 15, varias veces aparecen estos ancianos en relación con la iglesia y con los apóstoles. Como no tenemos más finalidad que probar esta pluralidad, vamos solo a destacar los versículos. El 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, etc. Los ancianos. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos, etc. En todas estas referencias aparece el anciano acompañado de otros, y eran todos de la iglesia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos de la iglesia, ancianos en plural, iglesia en singular. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No había el obispo de la diócesis cuidando sobre un círculo de iglesias a las órdenes de un papa, sino que, como veremos, trabajaban en comunión de una forma mancomunada con otros ancianos de la misma iglesia a las órdenes del príncipe